espacio, este tiempo siempre para la meditación de la palabra del Señor. Yo espero de que estemos anhelantes en esta tarde de aprender de la palabra de Dios, pues Dios tiene algo muy especial para nuestras vidas siempre que oímos su palabra. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5 al versículo 17, vamos a leer. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5 al versículo 17. Conceptos que debemos tener bien claros en la vida. Conceptos que debemos tener bien claros en la vida. Lucas 1, 5 al 17. Vamos a leer esta preciosa palabra del Señor, siempre honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Conceptos que debemos tener bien claros en la vida. En la vida, queridos hermanos, hay cosas que debemos de tener bien claras. Yo he escuchado a veces a hermanos cuando alguna pareja, ¿verdad?, de novios pasan años y años y no se casan, ni tampoco hay bulla de que se van a casar. Y hay hermanos que dicen: bueno, ¿y la boda cuándo va a ser? Yo no miro, dicen los hermanos, nada claro. O sea que las cosas no están claras, ¿verdad? Hay esa duda, hay esa incertidumbre. Y es que cuando nosotros, hermanos, en la vida no tenemos las cosas claras, vienen las dudas a cada uno de nuestros corazones. Y cuando vienen las dudas, siempre surgen en nosotros más preguntas que respuestas. Y lo que nosotros hemos leído, hermanos, en esta oportunidad, en esta tarde, nos va a enseñar cosas muy especiales, cosas muy importantes. Esta palabra nos va a enseñar la manera en la que nosotros nos debemos de presentar a la vida todos los días. Porque nosotros nos presentamos ante la vida todos los días. Cuando amanece y usted abre sus ojos, usted se está presentando ante la vida un día más. Y tenemos que tener una forma adecuada de presentarnos ante esta vida tan especial que es un regalo de parte del Señor. En esta tarde vamos a tomar, hermanos, como ejemplo a estas dos personas que menciona acá por su nombre el texto que hemos leído, que es Zacarías y su esposa, su mujer Elisabet.
Vamos a tomar como ejemplo algunos aspectos muy importantes de ellos, cómo fue que ellos vivieron, cuáles fueron las pruebas que ellos pasaron y cuál fue la fe que cada uno de ellos también tuvieron. Y esos aspectos los vamos a aplicar a nuestras vidas para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Porque esa, hermanos, será la forma, esa enseñanza será la que va a moldear nuestra vida para que podamos tener un entendimiento más despierto, un entendimiento más maduro, un entendimiento más desarrollado y ya no seamos como la Biblia dice, ¿verdad? Como niños fluctuantes. Queremos ser maduros, hermanos, en nuestra forma de pensar, en nuestro entendimiento. Entonces hay que prestar atención a la enseñanza de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, hermanos, el primer concepto que debemos tener claro en la vida es que se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil. Se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil. ¿Qué es un ambiente hostil? Quizás usted se está preguntando en esta tarde, bueno, ¿y qué es un ambiente hostil? Un ambiente hostil es un ambiente desagradable. Cuando usted se ve en medio de un ambiente desagradable, usted está en medio de un ambiente hostil. Nosotros los cristianos, ¿verdad? Somos caracterizados por ser personas apartadas, personas que no andamos buscando problemas, personas que no nos gusta andar ahí en donde está el desorden, el degenere, como dicen muchos. Somos personas bastante reservadas, que nos gusta estar donde no hay mucho ruido, mucha bulla. Pero hay gente que sí le gusta todo eso, le gusta el desorden, le gusta estar en un ambiente de malas palabras, en un ambiente donde hay música que se oyen palabras feas, palabras obscenas, y esa gente ahí es feliz. Pero de repente a usted le toca estar ahí. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente cómodo usted? ¿Se siente feliz? Y usted está diciendo en ese momento, yo quisiera que el pastor me viera aquí ahorita donde estoy. ¿Verdad que lo que menos queremos es que un hermano en Cristo se cruce y nos vea? Porque estamos en medio de un ambiente desagradable, estamos en medio de un ambiente hostil, pero lo que vamos a aprender en esta tarde, un concepto que nos debe de quedar bien claro, es que se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil, en medio de un ambiente desagradable. Porque también un ambiente hostil es un ambiente ajeno a nuestros principios. Un ambiente ajeno a nuestros principios. Nosotros tenemos principios morales, principios cristianos. Y cuando estamos en un ambiente donde los principios son inmorales y hay principios que no tienen que ver nada con principios cristianos, entonces estamos en medio de un ambiente hostil. También un ambiente hostil, hermanos, es un ambiente donde nos toca nadar con la corriente. Yo sé que hay hermanos en Cristo que les ha tocado vivir en familias donde solamente él o ella es el único cristiano que está perseverando. Y el ambiente familiar, el ambiente en su familia, el ambiente en su hogar es un ambiente hostil, es un ambiente desagradable. Y a esta persona le toca nadar contra la corriente. Lo miran de rodillas orando y le hacen chiste. Y le dicen, dejen que ahorita está el hombre, el siervo de Dios hablando con su Dios. Lo miran que va para el culto, le hacen burla y le dicen que anda perdiendo el tiempo. Su misma familia. Entonces el entorno familiar se convierte en un ambiente hostil porque es un ambiente donde le toca a la persona nadar contra la corriente. Y en palabras resumidas, un ambiente hostil es un ambiente en donde todo lo tenemos en contra. Yo sé de personas, cristianos y también familias cristianas que viven en comunidades donde son tremendamente atacados, donde son objeto de burlas, de críticas, solamente por ser cristianos. Porque hay comunidades en donde a los cristianos los ven con desprecio, en donde los cristianos los quieren humillar.
Y eso significa de que esa persona, esa familia cristiana está moviéndose en un ambiente hostil. Pero el hecho de que esté en un ambiente hostil, ¿va a dejar esa persona de perseverar? ¿Va a dejar esa persona de servir a Cristo? No, porque el concepto que vamos a aprender en esta tarde es que se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil. En la palabra de Dios, hermanos, tenemos un ejemplo bíblico bien claro sobre un hombre que vivió en medio de un ambiente hostil, pero a pesar de eso fue un hombre que se mantuvo en justicia para con Dios. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo número 2 y el versículo número 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, dice la palabra aquí, al justo Lot. Escuche lo que dice, y libró al justo Lot. Pero ¿será que el ambiente en donde este hombre llamado Lot era un ambiente propicio para practicar la justicia? ¿Era un ambiente propicio para ser fiel a Dios? ¿Era un ambiente propicio para tener buenos principios morales? Fíjese que no, era todo lo contrario. El ambiente que se respiraba, el ambiente que se movía en Sodoma y Gomorra era un ambiente de inmoralidad, era un ambiente de infidelidad y era un ambiente de injusticias. Pero en medio de ese ambiente hostil estaba un hombre. Y ese hombre, dice la palabra, que se llamaba Lot, y dice la palabra que era justo, porque aquí dice el escritor sagrado que Dios libró al justo Lot. Pero ¿cómo estaba Lot en esa tierra? Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así estaba este hombre, pero estaba sirviendo a Dios, estaba siendo fiel, estaba siendo justo y mantenía los buenos principios morales. Y sigue diciendo el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjese que él no corría con esta gente a hacer las cosas malas, sino que dice la palabra del Señor que cada día afligía su alma y se ponía triste y quizás lloraba porque él quería mantenerse justo, él quería mantenerse fiel, él quería mantenerse teniendo buenos principios morales, pero lo que lo rodeaba lo estaba incitando a hacer todo lo contrario. Y por eso la palabra dice que cada día afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos que esa gente de Sodoma y Gomorra practicaban. Pero verdad que pudo servir a Dios en medio de un ambiente hostil. Y a veces aparece gente acá hoy en día diciendo, yo no puedo servir al Señor porque la familia que tengo no me deja, los hijos que tengo, el esposo que tengo, la esposa que tengo. ¿Será que eso nos va a impedir a nosotros servir a Dios, hermanos? Si se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa tarde. ¿Cuál era el ambiente que rodeaba a Zacarías y a su esposa Elizabeth en los días del rey Herodes? Fíjese que el ambiente que rodeaba a Zacarías y a su esposa Elizabeth en los días del rey Herodes era un ambiente de una profunda crisis, una crisis ética, una crisis política y una crisis religiosa y también una crisis moral. Tanto que años más tarde Herodes se vio ahí revuelto en un problema de que se habían dado cuenta de que él estaba viviendo con la mujer de su propio hermano. Y eso lo que reflejaba era la decadencia de la moral en los residentes de esa ciudad. Pero en medio de ese ambiente
había una pareja, un matrimonio que estaban sirviendo a Dios, y esos eran Zacarías y Elizabeth. Ellos no dijeron, bueno, si aquí lo que hay es una crisis ética, una crisis política, religiosa, moral, ¿para qué vamos a estar sirviendo a Dios? No, ellos se apartaron. Ellos se dieron cuenta y reconocieron de que a pesar de que el ambiente fuera, hermanos, una tormenta huracanada, vientos contrarios, ellos dijeron, nosotros siempre vamos a marchar hacia adelante contra viento y marea, pero nunca a favor del viento del mundo. Nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, debemos de marchar siempre hacia adelante contra el viento y la marea que el mundo levanta contra la iglesia. Vamos a ir en contra y nunca a favor, porque se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil. ¿Cómo vivió, hermanos, Zacarías y Elizabeth en medio de ese ambiente hostil? En primer lugar, ellos no se conformaron a ese ambiente, porque hay gente que se conforma al entorno que lo está rodeando, y dependiendo de dónde viva, dependiendo de cómo viva, así sirven a Dios. Pero Zacarías y Elizabeth no se conformaron. Y eso es lo que la palabra de Dios, hermanos, dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Nosotros tenemos, hermanos, que levantar nuestras cabezas, ponernos firmes y poder, hermanos, reclamar esta palabra. No os conforméis a este siglo. Pero a veces nos pasa lo contrario, nos conformamos y decimos, no, es que el hermano así hace también. La hermana así hace también. El hermano así vive. ¿Y por qué no voy a vivir yo también así? Así es la forma del hermano de servir. Así voy a servir yo. Así es la forma en la que el hermano vive el evangelio, el cristianismo. Así lo voy a vivir yo. Eso es conformarse. Yo y usted sabe muy bien qué es lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted y yo lo que tomamos es la palabra de Dios para vivirla, no nos estamos conformando a este siglo. Zacarías y Elizabeth pudieron haber dicho, la gente de este lugar hace así, así vamos a hacer nosotros también. Pero ellos no se conformaron. A pesar de que había crisis en todos los aspectos en los días del rey Herodes, Zacarías y Elizabeth, su mujer, dice la palabra en primer lugar que ambos eran justos delante de Dios. En un ambiente de crisis política, religiosa, moral, había gente capaz de ser justa delante de Dios. Y esos eran Zacarías y Elizabeth, su mujer. Eso dice que se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil. Lo otro que dice la palabra es que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces se puede servir a Dios en medio de un ambiente hostil, porque en medio de la crisis, Zacarías y Elizabeth eran justos y andaban irreprensibles en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos no se puede, no es que no se puede, sino que a veces somos nosotros los que no queremos servir a Dios en el ambiente que nos ha tocado vivir. Todo esto, hermanos, lo que demuestra es que se puede servir a Dios en medio de un entorno adverso al que nosotros quizás deseamos. Si nosotros dejamos de servir a Dios, no podemos culpar el entorno que nos rodea. No podemos decir, es que yo quisiera, pero no puedo porque fíjese que fulano de tal se enoja. Si yo acepto, fulano de tal quizás me echa de la casa. Si yo acepto, fulano de tal hace esto y lo otro, dicen algunas personas. Y el problema es que tenemos gente que ha creído en el Señor, ha aceptado a Cristo, que está teniendo ese tipo de problemas. Gente que no quiere estar activo en la iglesia porque hay gente que se molesta. Pero a veces nos molestamos solamente por lo que piensa el vecino. Y decimos, es que yo quisiera ir, pero fíjese que el vecino se enoja y dice que no tengo nada que hacer. Soy haragán,
que paso vagueando, que cuando voy para el culto voy a chotear. Pero no nos debe de importar, hermano, lo que la demás gente diga. Nosotros debemos de servir a Dios en el ambiente, aunque sea un ambiente hostil en el que nos haya tocado vivir. Lo número 2 que vamos a ver, hermanos, el segundo concepto que nos debe de quedar bien claro, es que ser fiel a Dios no exceptúa de tener pruebas. Porque ser cristianos, hermanos, no significa de que ya no vamos a tener problemas. Ser cristianos no significa de que ya no nos vamos a enfermar. Las enfermedades, a veces nosotros los cristianos somos los que más enfermos pasamos, fíjense. Y a veces vemos los que no son cristianos y los vemos saludables, andan de arriba para abajo, no les pasa nada. Y a veces nosotros los cristianos pues sabemos de que van a venir crisis, van a venir pruebas, van a venir problemas, van a venir enfermedades, porque ser fiel a Dios no exceptúa de tener pruebas. En primer lugar, no debemos de sorprendernos de las pruebas. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 4 y el versículo 12, que no nos sorprendamos de las pruebas, del fuego de la prueba, que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos está aconteciendo. O sea que es algo común en los cristianos que hayan pruebas. No es extraño. Extraño fuera de que no hubieran pruebas. Pero si usted está pasando pruebas, si usted está cruzando crisis, no es extraño y usted no debe de extrañarse y decir, yo no entiendo por qué me está pasando eso. Es que usted es cristiano. Usted es un hijo de Dios y usted quizás está siendo fiel a Dios, pero el hecho de ser fiel a Dios no exceptúa de que no va a tener pruebas. Es más, no debe de sorprenderse. Y eso es lo que dice la palabra. No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Porque las pruebas no vienen solo a los que se portan mal. Cuando nosotros vemos a un hermano enfermo, a un hermano en una crisis, en una prueba, en un problema, usted no diga, ay, quizás es que este es malía, decimos a veces nosotros. Es que este es sinvergüenza, este se porta mal. No, las pruebas no vienen solo a los que se portan mal. El hecho de que usted sea fiel no lo exceptúa de que no vaya a cruzar pruebas. Pueden haber pruebas en su vida. Podemos quizás ser el mejor cristiano del mundo, pero siempre vamos a enfrentar pruebas. Zacarías y Elizabeth fueron justos delante de Dios, anduvieron irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, pero tenían una gran afrenta. Y la prueba que ellos cruzaban es que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Eso era una gran prueba. Eran justos delante de Dios, ambos, no solamente Zacarías, sino que también Elizabeth. Un matrimonio justo, un matrimonio irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso quiere decir que eran obedientes, pero tan fieles eran que estaban cruzando una prueba. Y no era de un año, de un mes, de una semana, de un día. Era una prueba de años, prácticamente de toda la vida. Se casaron, estaban viviendo juntos por muchos años y no tenían hijos. Esa era una gran prueba. Una gran prueba, ¿por qué? Porque la gente los veía y decían, son justos, sirven al Señor. Ahí van para la célula el lunes. Ahí van para la célula el viernes. Están en los generales del jueves, el día domingo en los ayunos. Y miren, no pueden tener hijos. Esa era una gran prueba, la que estaban cruzando. Hermanos, no tener hijos para estas personas era considerado una maldición. Los que eran justos, los que eran fieles, los que eran irreprensibles en los mandamientos de Dios, iban a estar bajo maldición. Así eran considerados aquellos que no podían tener hijos y aquellas mujeres que eran estériles. No tener hijos también era considerado una desaprobación de Dios, como que Dios los reprobaba y la gente podía darse el lujo de decir, a estos Dios no los pasa. Ahí los vemos que van todos los días para el culto,
Pero miren, están viviendo prueba porque Dios está en desacuerdo con ellos. Dios los está desaprobando y por eso no tienen hijos. Con todo eso tenía que cargar Zacarías y Elizabeth, su esposa. Pero a pesar de eso, la palabra dice que eran justos e irreprensibles. Para la mujer ser estéril era un motivo de vergüenza y humillación pública. Se burlaban de Elizabeth. La mujer que junto a su esposo eran justos, fieles, irreprensibles, se burlaban de ella. Ella se sentía avergonzada, se sentía humillada porque era estéril y no podía tener hijos. Pero a pesar de eso, ellos siguieron siendo fieles a Dios. No retrocedieron. Porque ellos entendían, queridos hermanos, que las pruebas incluso le pueden venir a las personas que son justas, a las personas que son fieles a Dios, a las personas que se están portando bien, a los verdaderos cristianos genuinos, le vienen pruebas. Por eso yo no me voy a sorprender de que un hermano esté cruzando una prueba tremenda. Y no voy a decir yo, que quizás el hermano pecó. No es así. Las pruebas no vienen a las personas que se portan mal. Las pruebas incluso vienen a los cristianos fieles. Porque aquí tenemos a esta pareja que eran justos e irreprensibles y estaban viviendo una gran prueba. Pero esto nos enseña, hermanos, que las pruebas no tienen que destruirnos. Las pruebas a nosotros tienen que prepararnos para grandes bendiciones. Estas personas estaban esperando, hermanos, en la benevolencia y en la misericordia del Señor. Y sabían que la prueba grande que estaban viviendo no era para que ellos fueran destruidos, sino que los estaba preparando para una bendición grande y maravillosa. Y ya sabemos qué fue lo que sucedió después, ¿verdad? Elizabeth pudo concebir y dar a luz a su hijo llamado Juan, que más tarde pues se le conoce, ¿verdad?, como Juan el Bautista, porque era el hombre que bautizaba en ese tiempo. El concepto número 3 que nos debe de quedar bien claro es que lo que nos rodea no debe de impedir nuestro acercamiento a Dios. Lo que nos rodea no debe de impedir nuestro acercamiento a Dios. Zacarías, dice la palabra del Señor, que estaba, dice acá en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. Eso quiere decir que Zacarías, hermanos, siguió ejerciendo el sacerdocio a pesar de lo que lo rodeaba. Ya sabemos cómo era el ambiente que rodeaba a esta pareja, a esta familia, cómo era la crisis que se estaba viviendo en lo político, religioso y en lo moral. Pero acá el versículo 8 dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, él lo siguió haciendo, siguió sirviendo a Dios. Pero hay gente que no puede servir a Dios solamente porque se llegó a una fecha en específico. Si hay gente, hermanos, que sirve a Dios en alguna fecha solamente. Hay gente que sirve al Señor solamente de febrero a noviembre, pero ya en diciembre no pueden, porque el ambiente que los rodea los lleva al pecado. El ambiente que los rodea los atrapa y no los deja servir al Señor. Zacarías no. A pesar de que el ambiente que lo estaba rodeando a él y a su esposa era un ambiente hostil, desagradable, que lo impulsaba al pecado, él siguió ejerciendo el sacerdocio. Gloria al Señor, hermanos, porque a nosotros el Señor nos ha ayudado hasta este día y han pasado temporadas, han pasado fechas en donde muchos han abandonado al Señor, han abandonado a la iglesia, se han caído, pero usted y yo seguimos siempre hacia adelante por la bendita misericordia del Señor Jesucristo. Hemos seguido adelante. Hemos seguido haciendo como lo hizo Zacarías, que siguió ejerciendo el sacerdocio a pesar de lo que lo rodeaba. Fíjese que Zacarías, cuando le tocaba ofrecer el incienso, lo hacía. Aquí dice el versículo 8 en adelante: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer el incienso. ¿Qué significaba, hermanos, ofrecer el incienso? Era un acto de adoración y reverencia. Un acto de adoración y reverencia. Nosotros debemos de adorar a Dios en todo tiempo. No solamente cuando las cosas están marchando bien, sino también cuando las cosas o sentimos que el zapato está un poco como apretado. Tenemos que seguir adorando a Dios. Zacarías pudo haber dicho, no, hombre, Dios, este hombre quizás pudo haber dicho, yo me desanimo. Yo quiero entrar porque me tocó en suerte ofrecer el incienso, pero miren esta gente cómo está viviendo. Miren la inmoralidad que hay. Miren la depravación, la crisis que hay. A Zacarías no lo detuvo eso. Zacarías siguió entrando cuando le tocaba ofrecer el incienso. Él se presentaba a ofrecer el incienso, que era una adoración y una reverencia delante de la presencia del Señor. Hermano, que no nos detenga la vida que están viviendo otros. Si usted se viene para el culto y su hijo se va para el campo, usted venga a adorar a Dios. Si usted viene al culto, su esposo o su esposa se va para otro lado, usted adore a Dios. Si usted viene al culto y sus familiares agarran para la fiesta, otros para otro lugar, usted venga a adorar a Dios. Que no lo detenga el entorno que lo rodea de ofrecer sacrificio al Dios Todopoderoso. Porque Zacarías lo hacía. Él miraba el movimiento de pecado que había, pero cuando a él le tocaba presentarse delante del Señor a ofrecer el incienso, él lo ofrecía. Hermanos, esto nos enseña que lo que nos rodea no debe de impedir nuestro acercamiento a Dios, porque también dice la palabra que Zacarías entraba en el santuario del Señor. Entrar en el santuario del Señor, hermano, significaba estar ante la presencia de Dios. Usted cuando viene al culto, usted viene a estar ante la presencia de Dios, ¿o no es así, hermanos? Venimos a estar ante la presencia de Dios para ofrecerle adoración, para ofrecerle alabanza. Zacarías siguió acercándose a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las crisis que se vivían en ese ambiente en el que él estaba, hermanos, ahí viviendo. Nosotros debemos de seguir acercándonos a Dios, debemos de seguir adorando a Dios, debemos de seguir presentándonos ante Dios a pesar de lo que nos está rodeando. Porque hay gente que a veces dice, hermano, ya no hagamos este culto porque no está funcionando. Y es que mire, la gente agarra para otro lado, dicen, en vez de venir al culto se van para a chotear, a pasear, a hacer esto, a hacer lo otro. Así que mejor quedémonos aquí, solamente quedémonos con este culto, porque el ambiente que nos está rodeando pues nos está llevando la gente para otro lado. Eso es conformarse. Zacarías no se conformaba. Él quería seguir presentándose ante el santuario del Señor. Él quería seguir ofreciendo incienso delante de la presencia de Dios. Él quería seguir, hermanos, ejerciendo el sacerdocio a pesar del ambiente hostil que lo rodeaba. Él siempre se acercaba a Dios a pesar de ese entorno tan desagradable que lo estaba rodeando. Hay gente que a veces le piden a algunos hermanos, no sé si aquí habrá alguno de esa clase, que le han dicho a los hermanos líderes, hermano, ya no me haga culto. Porque a veces terminando el culto de célula vamos y viene mi hijo o viene mi esposo y vienen a poner un gran parrandón y a mí me da pena. Después del culto está la música. Y hay gente que dice, ya no hagamos culto, mejor aquí en mi casa. Porque ¿de qué sirve? Dicen, de que yo haga el culto, los hermanos vienen, cantan, se predica la palabra, pero después viene mi familia y ponen música. Y como hay hermanos también, hermanos que no dejan pasar una, se ponen a criticar también a esos hermanos, ¿verdad? Donde la familia le es contraria. No debemos de hacer eso tampoco. Pero ¿será esa la solución? ¿Dejar de hacer un culto solamente porque la familia nos está llevando la contraria? Terminamos el culto y llega la familia a poner un parrandón. No debemos de hacerle la guerra al enemigo. Si el diablo lo que quiere es que dejemos de hacer los cultos, pero nosotros no vamos a dejar de hacerlos. Tenemos que seguir haciéndolos, porque lo que nos enseña, hermanos, este concepto es que lo que nos rodea no debe de impedir nuestro acercamiento a Dios.
si su familia, si mi familia nos están llevando la contraria, que ellos no nos impidan el acercamiento a Dios, sino que debemos de seguir haciéndole la guerra al enemigo. Y como dicen algunos, no hay que darle gusto al diablo, pero muchos le dan gusto al diablo y dicen, bueno, quedémonos así, y cruzan los brazos y se dejan vencer de una manera tan fácil. El concepto número 4 que nos debe de quedar muy claro es que la oración debe de ser constante y sin desmayar. La oración debe de ser constante y sin desmayar. Zacarías dice la palabra que siempre se presentaba, y se presentaba con una petición delante de Dios. Porque cuando el ángel se le presenta a la par del altar, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? Zacarías, tu oración ha sido oída. Entonces Zacarías presentaba una petición y era la misma. Todas las veces le presentaba la misma petición, porque el ángel no le dice tus oraciones, las diferentes peticiones, sino que tu oración, lo que has estado pidiendo por muchos años, el Señor lo ha escuchado. El Señor lo ha oído. Y el mensaje que le traía el ángel es que él iba a recibir lo que había estado pidiendo por muchos años. Eso significa entonces que Zacarías siempre se presentaba con una petición delante de Dios y era la misma, pero Zacarías era constante, porque el ángel le dice, tu oración. ¿Cuántas veces ha de haber orado este hombre? Muchas veces, muchos años, porque lo que este hombre pedía era un milagro. Pedía un hijo. Estaba pidiendo un milagro porque no podían tener hijos. Estaba pidiendo un milagro. Era una petición de siempre, una petición de todos los días, pero Zacarías fue constante. Zacarías, hermanos, no se cansaba de pedir, no se cansaba de orar, no se cansaba de presentar la misma petición como nos pasa a nosotros a veces. Nosotros oramos 5 días y decimos, bueno, el Señor ya no hizo nada. Ya, ¿para qué voy a seguir orando? Y solamente hemos orado 5 días. A veces un día de ayuno hacemos y queremos que sucedan cosas extraordinarias. Una oración hemos hecho de 5 minutos y queremos que el Señor mueva cielo y tierra. Zacarías había orado por muchos años. Me imagino que su esposa Elizabeth también. Muchos años pidiendo poder tener un hijo. Pero llegó el tiempo, llegó el momento, llegó el tiempo de Dios en donde Zacarías se presenta como lo había estado haciendo en otras ocasiones, porque ese es el detalle, hay que seguirlo haciendo. Nosotros queremos, hermanos, que el Señor, hermanos, haga algo a nuestro favor con una vez que nos presentamos. Zacarías lo hizo por muchos años, se presentaba delante de Dios, oraba, le pedía al Señor el milagro, presentaba la petición. Fue constante, no se cansaba de pedir. Esto es lo mismo, hermanos, que nos enseña Jesús en la palabra del Señor. En Lucas capítulo 18, el versículo número 1, cuando la Biblia dice que también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces usted ha pedido por un milagro y no lo ha recibido todavía? No desmaye, no se canse. Sea constante, no es cuando usted quiere, es cuando sea el tiempo de Dios. Y mientras usted esté vivo, usted puede recibir el milagro. Incluso puede faltarle poco para morirse, pero el milagro lo puede recibir. Yo sé que hay personas que oran por conversión de sus familiares y usted mira a ese familiar más perdido quizás, más torcido. Y usted dice, caramba, en vez de mejorar a esta persona, en vez de ver un rayito de esperanza, lo que estoy viendo es desesperanza. Porque quizás se ha orado por alguien que no tiene vicios, pero no ha sido cristiano y ahora ya tiene vicios. Ahora vemos la cosa más complicada. La cuestión es que entre más perdida vemos a una persona nosotros, más grande será la gloria que tenemos que darle al Señor, la alabanza y la adoración, porque cosas que creemos imposibles son las de las cuales Dios es capaz de hacer. Porque para Él dice la palabra que no hay nada imposible.
Entonces, hermanos, es de prestar mucha atención a eso, de que debemos de ser constantes, aunque veamos las cosas, hermanos, no muy claras, pero tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando al Señor. Zacarías y Elizabeth, quizás me imagino de que en algunos momentos oraban juntos y quizás se ponían a platicar y quizás se decían el uno al otro: ¿cuántos años hemos estado pidiendo al Señor un hijo y no lo hemos podido recibir? Y dice la palabra acá que ya eran viejos, eran avanzados, ya estaban ancianos. La miraban más difícil aún. Cuando estaban jóvenes, vigorosos, tenían esperanzas y quizás decían: todavía no ha sido el tiempo, pero tal vez el otro año. Pero ya cuando llegaron a su edad avanzada, que eran ancianos, ¿será de que estaban con lo mismo de que el otro año? Quizás en algunos momentos decían: ya no tuvimos hijos. Ya el Señor no quiso regalarnos un hijo. La estaban mirando más difícil. Pero cuando lo vieron más difícil, fue cuando sucedió el milagro. Cuando lo vieron más difícil, fue cuando el Señor respondió. Cuando lo vieron más difícil, fue cuando recibieron la contestación a sus múltiples oraciones. Nosotros, cuando veamos las cosas más difíciles, cuando pensemos que no va a suceder nada, es cuando la oración quizás va a ser contestada. Cuando quizás vamos a recibir el milagro, cuando quizás Dios va a mover su mano en nuestro favor y su sombra nos cubrirá. Porque los milagros del Señor suceden cuando nosotros menos lo esperamos, cuando más imposible lo creemos, es cuando las cosas Dios las hace posibles. Y es ahí cuando tenemos que adorar el nombre del Señor con toda la fuerza, porque lo que no creíamos posible, Dios lo hace y lo hizo posible. Pero hay cosas, hermanos, que Dios hace que son imposibles en muchas personas, y lo que la gente hace es desperdiciar ese milagro que han recibido de parte de Dios en el mundo. ¿Será alabanza para Dios eso, hermano? Eso es un desagradecimiento tremendo, un desagradecimiento que no tiene nombre. Nosotros, hermanos, hoy en día estamos viviendo un tiempo donde hay una gran necesidad de tener una vida de oración. Estamos viviendo ese tiempo hoy, donde hay una gran necesidad de tener una vida de oración. Y lo que nos enseña este concepto, hermanos, que nos debe de quedar claro, es que la oración debe de ser constante y sin desmayar. La oración no fue para los antiguos cristianos, ni la oración no es solamente para los hermanos más ancianos. La oración es para todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Todos debemos de orar. Y hay una gran necesidad de mantener y de levantarnos en una vida de oración. Y no podemos estar viendo esto de una manera negativa, porque a veces caemos en el error de decir: es que la gente no quiere orar. Porque a veces tal vez puede haber la iniciativa de: hagamos un culto de oración, hagamos ayunos. Pero siempre hay gente que dice: no, ¿y para qué? Si la gente no quiere. El hecho de que la gente no quiera, eso no debe de influir en nosotros, porque no debemos de prestar atención a los sentimientos de la demás gente de no querer mejorar esa área. Cada uno de nosotros tenemos que ver por lo suyo propio. Usted sabe cómo está su vida de oración y usted sabe si debe de mejorar esa área de oración. Usted sabe si está orando por las mañanas, usted sabe si está orando por las noches y usted sabe cuánto tiempo está orando, y usted mejor que nadie y Dios saben si necesita mejorar. Y la verdad es que todos estamos necesitando mejorar la vida de oración. Tenemos que mantener una oración constante, una oración sin desmayar, una oración continua. La palabra de Dios dice: orad sin cesar. Pero ¿qué es lo que menos estamos haciendo? Orando. Orando. Eso es lo que menos estamos haciendo.
debemos de tener la actitud de Josué. ¿Qué fue lo que Josué dijo? Josué dijo, bueno, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, pero mi casa y yo vamos a servir, dice Josué, a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la actitud que debemos de tomar. Si usted mira gente falta de oración, bueno, usted diga, yo voy a orar. Yo y mi casa vamos a entrar en una vida de oración. Pero hay algo muy importante que debemos de aprender en esto. Y es que debemos de ser nosotros los que debemos de empezar. Al hablar de esto, podemos hablar de que los padres son los primeros que deben de empezar a dar el ejemplo a sus hijos, a mantener una vida de oración. Al hablar de esto también, de que los líderes debemos de ser el ejemplo para los miembros de mantener una vida de oración. Pero ¿qué es lo que está pasando? Podemos tener jóvenes, hijos de padres cristianos, de que se les está dificultando la vida de oración porque han visto en sus padres un mal ejemplo, no han visto en sus padres una vida de oración. Y ahora tenemos un problema con la cuestión de la tecnología, los celulares. Antes los padres regañaban a sus hijos y le decían, hijo, tenés que ir al culto, solo en esa cosa pasás en el celular, en la televisión, ya no agarrás la Biblia, ya no orás, qué barbaridad con vos. Y bueno, un regaño que en algunas ocasiones a mí me pasaron unas también. Pero ahora los padres ya no están regañando a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque si el padre le dice, hijo, solo con eso pasa, el hijo le dice, usted también, usted está en lo mismo. Entonces el padre está con las manos atadas y ya no haya qué hacer, porque está en la misma condición. Y a veces a los líderes nos pasa lo mismo. Le queremos decir a los hermanos, hermano, ore, hombre. Y lo que nos van a decir los hermanos, ¿y usted ora? Y si somos sinceros nosotros, nos vamos a morder la lengua. Si somos sinceros, ¿verdad? Le decimos a los hermanos, hermano, lea la Biblia. Y nos van a decir, y usted la lee. Hermano, no pase tanto en el celular, hombre, dedique tiempo a Dios. Y usted no pasa en el celular. Estamos teniendo ese problema. Pero Josué decía, yo y mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, Josué estaba diciendo, yo le voy a dar el ejemplo a mi familia y mi familia va a seguir mis pasos. Si hay un padre de oración, si hay un padre lector de la Biblia, si hay un padre que asiste a los cultos, los hijos van a seguir los pasos de ese padre. Si habemos líderes de oración, líderes que estudiamos la palabra, líderes que nos congregamos, los miembros van a seguir nuestros pasos. Pero estamos haciendo lo que Jesús le dijo en una ocasión a los religiosos. Ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes mismos las pueden cargar. Debemos de tener, hermanos, mucho cuidado con esta situación. Porque nos está ganando la batalla, la falta de oración. Es tan importante y tan indispensable en cada una de nuestras vidas. Si tenemos una vida de oración, hermano, va a haber gente que va a seguir nuestros pasos. Va a haber gente que va a seguir nuestros pasos. Pero yo no entiendo, porque a veces hay gente que dice que yo no hallo qué decirle al Señor en oración. Hay tantas cosas que podemos decirle. Hay tantas cosas. Es que, hermano, orar, yo le voy a decir algo en esta tarde, orar no es estar diciendo palabras a la carrera. Orar no es agarrar como que es una metralleta y que si ya no va así, no es oración. No, eso no es orar. Orar es platicar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Y cómo habla usted con su familia, con sus amigos? ¿Será que agarra como que es metralladora y que un solo? No, ¿verdad que va pausado? Va pensando qué es lo que le va a decir a ese amigo, a ese familiar. Así es la oración con Dios. Usted tiene que pensar que, y si en algún momento ya se quedó sin palabra, pues la oración no ha terminado. Usted tiene que quedarse ahí. Lo que pasa es que en ese momento, pues su mente está tomando un descanso.
Y de repente vuelve a venir otro pensamiento sobre otra cosa que usted va a decirle al Señor. Cuando usted está platicando con un familiar, a veces solo se quedan viendo el uno al otro y no haya nadie que decir. Se mira uno, se mira el otro y los dos están callados. Porque hay siempre un momento en donde uno se queda sin nada que decir. Pero eso no significa que la oración ya se terminó. El problema con nosotros es que cuando ya nos quedamos en blanco, decimos, ya terminé la oración, amén y amén. Y nos levantamos. O nos sentamos si estamos orando de pie. La oración no es así. Hay momentos en donde usted va a orar y se va a quedar sin decir nada, pero Dios a su mente le va a decir muchas cosas. Dios le va a hablar a su mente, a su corazón. Pero tiene que tomarse el tiempo. Por eso la oración, hermano, es algo que es intimidad con Dios. Un momento en donde usted tiene que decir, bueno, en este momento voy a orar, no me tiene que atrasar nada. Si va a orar 30 minutos, en esos 30 minutos que no lo estorbe nada. Si va a orar 1 hora, que en esa hora no lo estorbe nada. Porque es un momento dedicado para estar en íntima comunión con el Señor. Lo número 5, hermanos, que nos debe de quedar bien claro, el último concepto, es que lo que pedimos en oración debe de ser para bendición. Esto que pedía Zacarías y Elizabeth fue de grande bendición. Tan grande era la bendición que era el hombre que iba a preparar el camino del Señor. Imagínense la bendición que Dios estaba preparando, ¿verdad? Para esta pareja, tener un hijo que iba a preparar el camino del Señor. Fue una bendición grande. Esto nos enseña y nos debe dejar en claro que lo que pedimos en oración tiene que ser para bendición. Lo que pedimos en oración tiene que traer la bendición, en primer lugar, del gozo. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Zacarías cuando se le apareció? Le dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrá gozo y alegría. Lo que usted le pide en oración a Dios tiene que ser para bendición. Y la primera bendición que tiene que traer ese milagro, esa bendición que usted recibe de la oración es gozo a su vida. Porque aquí le dice el ángel a Zacarías, tendrás gozo, le dice, y alegría. Yo sé que cuando recibimos algo que le hemos pedido a Dios, hermano, verdad que no nos enojamos. No nos sentimos molestos y le decimos, Señor, si yo no quería esto, y si eso le estábamos pidiendo. Nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres. Cuando oramos por alguien que es inconverso y esa persona se convierte, ¿cómo se siente usted? ¿Verdad que se pone feliz y usted dice, yo estuve orando por esa persona? Y usted se siente realizado, se siente gozoso porque Dios respondió y hizo el milagro. Entonces lo que pedimos en oración debe de ser de bendición, y la primera bendición es que debe de traer gozo a nuestra vida, a nosotros los que oramos, pero también tiene que traer gozo a los que nos rodean, porque el ángel le dice a Zacarías, tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea que no debe de traer gozo a nuestra vida aquello que pedimos solamente a nosotros, sino también a los que nos rodean. Lo que estoy pidiendo en oración tiene que traer la bendición de gozo a mi vida, pero también a mi familia, a los que me rodean, a mis vecinos, a la comunidad entera, si es posible. Porque de repente, hermanos, hay gente que logra cosas que traen alegría a ellos, pero no le trae alegría a los demás. Hay cosas que la gente ha logrado que ellos se gozan, pero los vecinos se sienten mal. Hay gente que ha logrado cosas que ellos se sienten realizados, pero su familia se siente triste. Y lo que nosotros pedimos en oración tiene que traer la bendición del gozo a nosotros, pero también a los que nos rodean. El ángel le dice a Juan, vas a tener gozo tú, te vas a alegrar tú, pero también muchos se van a regocijar de su nacimiento. Qué bonito es, hermanos, cuando estamos pidiendo algo al Señor, el Señor hace el milagro, usted se goza, pero también se goza su familia, se gozan sus vecinos, se goza la comunidad, se goza la iglesia entera. Ese debe de ser, hermanos, el énfasis en buscar que lo que pedimos en oración sea de bendición. Debe de ser, hermanos, una bendición que esté dentro de los propósitos de Dios.
porque hay cosas que no están dentro de los propósitos de Dios. El ángel le dice aquí a Zacarías que la bendición que iban a recibir de su hijo estaba dentro de los propósitos de Dios, porque en primer lugar sería grande delante de Dios, sería lleno del Espíritu Santo, haría que los hijos de Israel se convirtieran a Dios y prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa todo esto? Que lo que habían pedido estaba dentro de los propósitos de Dios, porque Dios lo había reservado ese milagro para ese tiempo, para hacer cosas grandes y maravillosas en medio de su pueblo. Hermanos, lo que nosotros pedimos en oración, que sea de bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para la comunidad y para la iglesia. Porque hay cosas que no son de bendición, no son de motivo de gozo para todos. Yo estaba las otras veces hace mucho tiempo trabajando ahí y una gente estaba preparando el terreno para hacer una casa y le dice un familiar mío a la persona que estaba ahí preparando el terreno: ¿van a hacer casa aquí? Pues sí, le dice la persona, vamos a poner un local de agua ardiente. Él se sentía contento, se sentía feliz porque iba a hacer eso. Era mentira que iba a hacer eso, ¿verdad? Pero en la forma que lo estaba diciendo, prácticamente él quería que eso así fuera. Pero ¿será de que a todos les trae gozo eso? A los bolos sí. Pero ¿será que a la iglesia del Señor nos va a traer alegría de que digan en la comunidad van a poner un puesto de alcohol, de bebidas alcohólicas? ¿Se va a sentir gozoso usted? Porque hay cosas que la gente logra que no es motivo de gozo para todos. Pero lo que pedimos en oración tiene que ser de bendición y motivo de gozo para todos. Cuando hay una persona que está pidiendo por un milagro de sanidad, no es cierto que todos nos gozamos. Quizás nosotros seguimos enfermos, pero el que recibió el milagro, nos gozamos con él. Cuando una persona se convierte, quizás ni es familia de nosotros, pero nos gozamos porque el Señor ha hecho un milagro de conversión. Eso, hermanos, lo que nos quiere decir es que lo que pedimos en oración tiene que ser de bendición. Entonces, en conclusión, hermanos, nos debe de quedar claro que se puede servir a Dios en un ambiente hostil. Ser fiel a Dios no nos exentúa de pruebas. Lo que nos rodea no nos debe de impedir nuestro acercamiento a Dios, y que la oración debe de ser constante y sin desmayar, y lo que pedimos en oración debe de ser para bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor. En esta tarde, queridos hermanos, quiero que se ponga de pie en este momento y que demos gracias al Señor en este último domingo de este año 2025, último domingo de diciembre, último domingo de este año 2025. Hasta este día el Señor nos ha sido bueno. Usted puede sacar cuentas y decir cuántos domingos me congregué. Bueno, si se congregó todos, puede ser un aproximado de 51, 52. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha dado la fuerza hasta este día. Demos gracias al Señor, hermanos, por esa bendición maravillosa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido, Señor, en este día, en esta tarde. Gracias por los 2 cultos que se han celebrado en este lugar. Gracias por los 2 cultos, Señor, en donde se ha adorado y se ha glorificado tu santo